Centro Digital presenta Leyendas. Dirige Alfonso Pocho Harb. Invitado, el doctor Galo García Ferot, una leyenda de la jurisprudencia, una producción de Centro Digital. Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Leyendas que se transmite este domingo por Radio Centro 101.3 y también en sus redes digitales, y que desde el día lunes está también en el YouTube Pocho Harb y en el Facebook Alfonso Pocho Harb. Hoy con un invitado especial que realmente nos honra mucho, una leyenda de la jurisprudencia, un ejemplo del ser ciudadano, del comportarse como ciudadano, y además un hombre que también es ejemplo de lo que fue el señorío de la política hace varias décadas atrás. Respetado por muchas generaciones. Por donde va, la gente lo saluda, doctor Galo García Ferot. Así es. Lo tenemos junto a nosotros acá para iniciar este programa Leyendas. El doctor Galo García es un reconocidísimo abogado, doctor en Derecho, pero fue también ministro al restaurarse la era democrática en el Ecuador. Fue de los primeros ministros que tuvo el presidente Jaime Roldós, y posteriormente siguió siendo ministro durante la sucesión bajo la presidencia del doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Doctor, un inmenso honor tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas Saludos. gracias, muy gentil por la invitación y mucho gusto de poder referirme a una etapa muy querida de la historia del Ecuador. El doctor, obviamente, pues va a cumplir 91 años en cuestión de 3 o 4 semanas, 91 años. Voy a hablarle despacio para que él me pueda escuchar bien y pueda también contestar. Hoy quizás no voy a ir al ritmo de lo que habitualmente desarrollo en cuanto a la velocidad de mi dialéctica, pero eso no le va a quitar bajo ningún concepto el brillo de lo que hoy vamos a conocer a través del doctor Galo García Ferot. Doctor, su infancia, ¿cómo fue? Su escuela, donde estudió, su colegio. Cuéntenos un poquito de su época de estudiante, tanto de escuela como de colegio. Bueno, yo comencé mis estudios en una época en que todavía no había la educación preprimaria o había muy excepcionalmente. Recordemos que el doctor nació en el 34, en agosto del 34, es decir, hace 91 años. Así es. Yo le estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años de edad. Y molesté mucho a mis padres para que me pusieran en la escuela, pero resultó que yo no tuve algún aspecto que pudiera facilitarme el ser alfabetizado. Bueno, el ser penúltimo hijo de una gran familia, de una familia muy grande. ¿Cuántos hermanos usted tenía? Yo tenía 10 hermanos, premuerto, una distinguida profesora que yo no la conocí. ¿Actualmente cuántos de ellos viven? Entonces, actualmente solamente vivimos 3. ¿Mayores a usted? Sí, era una mayor que yo, que es mi hermana Ángela, que tiene 97 años de edad, y otra que es menor que yo y que va a cumplir 89 años en pocos días. En su biografía, doctor, consta que usted estudió en el Instituto Nacional del profesor José Mendoza Cucalón hasta cuarto grado, y en Escuela Letras y Vida de la profesora Amanda Ayala de Larrea terminó la primaria. ¿Cómo eran esas escuelas en esa época? Estamos hablando de finales del 30 e inicios del 40. En la escuela y colegio Instituto Nacional de Mendoza, naturalmente respondía a una etapa anterior a la que inspiró a la fundadora del colegio, de la escuela Letras y Vida. Yo estudié hasta cuarto grado
pero siempre atrasado. ¿Por qué razón? Porque yo solo accedí a la lectura cuando tenía 8 años. Y fue por coincidencia que mi mamá tuvo una enfermedad que lo obligó a estar en cama algunos días. Entonces ella desde su cama se dedicó exclusivamente a esta tarea. Y yo salí ya como alfabetizado en la tercera ocasión que me habían matriculado en primer grado, a los 8 años de edad. Fíjense cómo esta anécdota es muy interesante porque el doctor se alfabetiza a los 8 años. ¿Y saben quién fue después del doctor Galo García Feró? El primer ministro de Educación desde que se restauró la democracia en 1979. Ya vamos a hablar de esa parte más adelante. Ahora le quiero preguntar sobre sus estudios en el Vicente Rocafuerte. En el Vicente Rocafuerte muy bien. Mi padre era en ese momento coincidencialmente ministro de Educación del gobierno de don Carlos Julio Rosemena Tola, padre, 1947. El 48 ingresé yo al primer año en el Vicente Rocafuerte, quinta sección. Pero hubo un contrasentido, una refriega, no sé si de qué naturaleza, pero en todo caso el rector del colegio Vicente Rocafuerte o los amigos o más cercanos de él se pusieron en contra de mi padre y amenazaron con retirarse y al mismo tiempo iniciaron una persecución para mi hermano Luis, que estaba en 6º año, y para Galo, que estaba yo en primer año. ¿Y tuvo que salir del colegio? Entonces, mi padre ya terminaba el gobierno a fines de agosto, septiembre, y por eso él pide el traslado de nosotros al Colegio Cristóbal Colón para que nos libráramos de esta mala situación que no era buena para el desarrollo educativo. Entonces, mi hermano, que estaba en 6º año, tenía una presión encima, y yo, que estaba comenzando mi secundaria, igual. Pero los profesores, otros profesores que no estaban comprometidos, se desarrollaron bien conmigo, como el profesor Capodónico Verdaza, como Luis Mosquera Gordillo, como Antonio Ortiz Marín, como el doctor Rómulo Viteri Vaquerizo, como Barrezueta, que era de Deportiva. Entonces, simplemente, de manera comprensiva, nos retiraron a nosotros y nos pasaron a un ambiente educativo que pudiéramos desarrollarlo normalmente. De ahí se fueron al Cristóbal Colón. Qué memoria la del doctor, recordar gente de hace 80 años es realmente una bendición. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa, doctor. Usted estudió en el Vicente Rocafuerte 1 año o 2 y luego terminó sus estudios de secundaria en el Cristóbal Colón. ¿Qué personas, qué compañeros mayores o de aulas posteriormente trascendieron en la política tanto del Vicente Rocafuerte como del Cristóbal Colón, que hayan sido presidentes o hayan sido ministros? ¿Qué personajes usted recuerda? Bueno, en esa época yo creo que habían algunas personas, pero así que no podría decirles que tengan una actividad política, que vinieron después que yo. Es el caso del doctor Jaime Roldós Aguilera, de León Roldós, que se graduaron naturalmente, que hicieron toda su educación en el Colegio Vicente Rocafuerte y que fueron magníficos alumnos. El hermano mayor, Santiago, había sido un extraordinario estudiante.
lastimosamente murió muy joven. Y por eso es que Jaime consta en el homenaje de bronce que existe para todos los estudiantes que reciben en diciembre de cada año el premio Vicente Rocafuerte del colegio. Muy bien. ¿Y en el Cristóbal Colón, con quién usted tuvo algún tipo de participación y que después llegaron a ser presidentes o personalidades? El caso del doctor Gustavo de Novoa, por ejemplo. ¿Fue compañero de banca? Pero va abajo, ¿no? Él es menor que yo. Ya. Yo era compañero de su hermano mayor, del primero de todos, del doctor Novoa Bejarano, que fue ginecólogo. Fernando. Juan Fernando, que fue ginecólogo y que era un ejemplo de compañerismo, de rectitud, de sencillez, de bondad. Nosotros respetábamos mucho a Fernando Novoa. Me tocó a mí el placer de ser su compañero de banca. Tuvimos un gran afecto y nos graduamos juntos. Qué bueno, doctor. Ahora, sale del Cristóbal Colón y va a la Universidad Estatal de Guayaquil, a la Facultad de Jurisprudencia. ¿De dónde le nació a usted la vocación por el derecho, por la jurisprudencia? A ver, esto comienza en la secundaria. Yo era una persona que tenía aficiones a los números y creía que iba a ser ingeniero. Mis dos de mis hermanos mayores, éramos 4 varones, estudiaron Derecho y mi hermano Luis estudió Química y Farmacia y yo iba a estudiar Ingeniería. Pero sin que esto sea darle las espaldas a las ciencias sociales, al llegar a 5º año, tuve 2 profesores que eran amigos de mis hermanos mayores, pero al mismo tiempo tenían una gran trascendencia por su inteligencia y competencia. El uno era el doctor Santiago Castillo Barredo y el otro era el doctor Teodoro Arizaga Vega. En ese momento no eran doctores, por cierto. Ambos profesores excepcionales, pero no solamente ellos. Yo diría que muchos curas fueron profesores extraordinarios. ¿Cuáles? El padre Bota, el padre Guisato, el padre Menzi, que fue rector en Riobamba cuando yo era ministro de Educación y me invitó a unas ceremonias en su colegio. Yo llegué con 15 minutos de atraso a la ceremonia religiosa. Leí el Evangelio y cuando ya estábamos en las filas, en el patio del establecimiento educativo, él comenzó su discurso y dijo: García, has llegado 15 minutos tarde. Siendo usted ministro. O sea, recordando la vieja época en el colegio. Qué linda anécdota, qué linda anécdota. Pero bueno, regresemos al doctor Santiago Castillo y al doctor Teodoro Arizaga. Magníficos, extraordinarios. Y realmente eso volcó mis tendencias. Y aparecieron naturalmente a flor de labios y de mente lo que tenía que ver con ciencias sociales, como por ejemplo, cuando el profesor Santiago Castillo hablaba de la Revolución Francesa, como por ejemplo, cuando el doctor Castillo hablaba de la política social de la Iglesia con la Rerum Novarum, que luego, ya en pocos años atrás, con Juan Pablo II, él publica otra encíclica
centésimos años para celebrar lo que 100 años antes mejor dicho, León XIII había escrito sobre ese tema tan importante de la doctrina social de la Iglesia, que tiene una proyección política en Europa y en América. Doctor, en la Universidad Estatal, Facultad de Jurisprudencia, ¿qué tal estudiante era usted? Muy bueno. No siempre igual. Pero le digo que aun cuando yo tengo un 10 absoluto en toda la carrera universitaria, Caramba, yo no podría decirle que mis rendimientos en realidad estaban muy de acuerdo con que sea 10. Porque en algún momento usted está como decaído. Y como podría decirle algo estrictamente personal que no tiene importancia, pero sí en la evaluación de un estudiante. Y es el hecho de que usted a veces tiene un profesor luminoso que está hablando y está usted en los cielos, pensando en el romance o en la atracción de alguna persona. Y bueno, lo que le puede acontecer a cualquier persona. Y le cuento algo más. En esa época, entre los profesores de primer año, estaba el doctor Nicolás Castro Benítez, entre otros, que puedo mencionar todos. Mencione cinco de los profesores que más recuerda. A eso me refiero. Allí estaba Jaime Rosos Aguilera, Vicente Chico, Víctor Hugo Borrón Avilés, Carlos Estarellas Merino y Galo García Feró. O sea, esos eran compañeros, estudiantes, los que usted más recuerda. Y profesores. Todos ellos personajes, profesores. Profesores extraordinarios. 5 profesores, 5. Le menciono el doctor Jorge Zavala Querizo, el doctor Leonidas Ortega Moreira, el doctor Humberto Ferretti Romero, el doctor Ángel Felicísimo Rojas, le mencioné, bueno, el doctor Gilbert Gán Romero, el doctor Leonidas Ortega, el doctor Agustín Villalor, bueno, el profesor realmente extraordinario, con personajes y merecen todos que yo estoy agradecido de todo lo que recibí de esas personas. ¿Cómo no agradecerle al doctor Raúl Gómez Lince, que era un ejemplo de presencia, de puntualidad, de claridad en su exposición, de profundidad en lo que estaba diciendo, o del doctor Tomás Valdivieso Alba, que curiosamente, cuando vacó la cátedra de procesal civil, era un poco difícil encontrar al profesor y llamaron entonces al doctor Tomás Valdivieso Alba, que era profesor de Ciencias de Hacienda, y le propusieron que sea profesor de procesal, no siendo él un abogado muy práctico. Entonces él dijo, bueno, muy bien, yo voy a aceptar eso, pero necesito 2 meses de vacaciones y los libros de procesal de la biblioteca. Mire usted, se preparó para aquello. Ahora, usted sale ya de la facultad con su título de abogado de los juzgados y tribunales de la República. ¿Cómo fueron sus inicios en el ámbito profesional? ¿Formó parte de un estudio? ¿Armó su propio estudio? ¿Cuáles eran sus socios o los abogados con los que usted se unía para causas? A ver, yo soy abogado de tercera generación. El primer abogado de mi familia es José Miguel García Moreno, uno del siglo XIX. ¿Hermano de Gabriel García Moreno? No hermano de Gabriel. Ni familiar. Diré lo que le contestaba a un compañero de primaria, ¿no?
Yo no soy hijo de García Moreno, el presidente, pero sí del patriota. Qué buena anécdota. A ver, entonces, Su abuelo era él. mi padre fue hijo póstumo de ese señor, un abogado ilustre, de éxito, que dejó a mujer viuda con 4 hijos y unos por venir, que era mi padre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su abuelo? Y Su padre, ¿cómo se llamaba? José Miguel García Moreno. Eso, José Miguel García Moreno, 2 del siglo XX. Ya, o sea, Entonces, le hago una pregunta. ¿Coincidió el apellido de su abuelo con su padre? O sea, su abuelo se casó con una señora Moreno y coincidentalmente su padre también con una señora Moreno. Sí, así es. El apellido García Moreno no es un apellido compuesto. Yo tengo primas hermanas, una prima hermana que todavía vive, que es García Moreno, hija del doctor Luis Washington García Moreno, abogado, y de Lidia María Moreno García, que es mi tía, pues, coincidencia de un García Moreno casado con una Moreno García. Bueno, entonces para poner un poco de orden en el árbol genealógico del doctor, el bisabuelo fue García Moreno y el abuelo fue García Moreno. Nace su padre, crece su padre, se casa con la señora Feró y ahí sale Galo García Feró. Entonces ahí vienen ya bien la 4ª generación y estamos en función de la 5ª generación y ya va a salir de la 6ª generación. Y todos abogados. No García Moreno. García. Ahora, le quiero preguntar ahora por su apellido materno, Feró. Ajá. Quiero preguntarle su relación con 2 personajes de la vida nacional. Con uno de ellos después nos vamos a encontrar nuevamente. ¿Qué era usted para Pancho Feró, para Panchito Feró, de J.D. Feró Guzmán? ¿Era familiar suyo? Claro. Primo hermano, José Domingo Feró Guzmán, padre de Pancho, era primo hermano de mamá, pero primos hermanos muy llevados y con mucho afecto, una relación muy grande. Y Panchito Feró, que murió pues pronto realmente, nosotros le dábamos asistencia profesional en la época en que él murió. Bueno. Lo habíamos hecho con su hermano José Domingo Feró Guzmán, Feró Aroca, Pepe Feró, que también era radiodifusor. Sí, fueron grandes radiodifusores. Y liberal, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser amigo de Panchito Feró, presidente de AER. Y el otro Feró que quiero preguntarle, porque con ese sí vamos a hablar un poquito más adelante, Carlos Feró Blum. Claro, es Carlos Feró Blum, es hijo de un primo hermano de mi mamá, al igual que en el caso de Pancho Feró. Entonces, bueno, esa relación con el... Pero la relación naturalmente en el caso del doctor Feró Blum, es una relación que nace de la academia. Muy bien. Ajá. La Academia de la Católica con Jaime Roldós, que todo eso produce un trabajo interno en la Católica que se proyecta luego al gobierno nacional. Muy bien. Quiero volver a una parte que no quedó clara. Usted salió de la universidad, sus primeras experiencias profesionales. ¿Tuvo un estudio jurídico? Sí. ¿Usted lideraba o era parte de un estudio jurídico? No, yo era hijo de García Moreno, del doctor García Moreno, y naturalmente... Pero ya claro, mi padre ya no estaba en la época de su apogeo. Él había llegado a un nivel, ya estaba en la época de su descenso, del natural descenso de la vida, que él llamaba el despeñadero de la vida. Piense usted que se trató de un profesor universitario que ocupó todos los cargos de la Facultad de Jurisprudencia y de la Universidad, subdecano, decano, vicerrector, rector y ministro de Educación. Fíjese
que él fue el primer vicerrector del doctor Teodoro Maldonado Carbo, cuya gestión de 10 años como rector de la universidad comienza teniendo a García Moreno como su vicerrector. Doctor, muy bien. ¿Cuáles eran sus colegas más cercanos cuando usted arrancó la vida profesional? ¿Con quiénes se veía más? ¿Con quiénes trabajaba en conjunto? Mencione 2 o 3. Sí. Con mis compañeros de estudio, especialmente con el doctor Víctor Hugo Roca Vilés, con el doctor Carlos Estarillas Merino, que estudiábamos día por día. En quinto año, si fuimos un día domingo al teatro, al cine, era mucho. Muy bien, esos eran sus principales panas, como se dice ahora popularmente. A eso se refiere. Ya, ahora vamos. Pero es de los únicos, ¿no? Hay otros. Hay otros. Bueno, el doctor Galo. El doctor Nugué, por ejemplo. ¿El doctor? Francisco Nugué Gil. Nugué Gil, ya. Muy bien, el doctor Galo García Feró, durante finales de los 60, los 70, en la época de la dictadura militar, era un profesional, trabajaba en su estudio jurídico, tenía sus amigos que eran grandes abogados también. ¿En qué momento se establece la primera vez de la relación de amistad con Jaime Roldós Aguilera? Eso es el comienzo de 1975. ¿Cómo fue? Yo había resuelto no ser candidato a nada en la organización docente administrativa. Pero a mí me eligieron decano de jurisprudencia de la Católica en ausencia, porque yo no concurrí a las elecciones, al día de las juntas de facultad que debía de elegir al decano. A mí me eligieron decano en ausencia y a él y a Jaime Roldós como profesor delegado en el Consejo Directivo. Hasta ese momento no teníamos con Roldós ninguna cercanía que no fuera el conocimiento mutuo de que él era un estudiante y profesor de alta calidad y por lo tanto conmigo no tenía otra relación que de decano o colegas del decanato, pero en ese momento nos convertimos en grandes amigos. 76. El 75. 75. Enero del 75. Del 75. Ya. Y de allí nació una intensa amistad académica y personal. Le quiero hacer la siguiente pregunta, doctor. En el 76-77, el triunvirato ya anunciaba que íbamos a volver a la vida democrática. Lo primero que se hizo fue crear una comisión para redactar la Constitución del 79, que luego se la puso a elecciones a consideración del pueblo con la del 45 reformada. ¿Usted fue parte de esa comisión de redacción? ¿Fue asesor? ¿Participó? Claro que sí. Pero no solamente yo, sino Jaime Roldós en la segunda comisión, el doctor Carlos Feró Blum, vicepresidente de la segunda comisión, el doctor Carlos Estarillas Merino, que era miembro en la tercera comisión, y naturalmente realizamos nosotros, aparte de nuestra labor profesional que veníamos de Guayaquil, una intensa actividad en el compromiso jurídico de entregarle al país unas alternativas para que eligiera en un posible referéndum. Ya, doctor, le voy a hacer una pregunta muy delicada, pero se necesita conocer esta verdad histórica. ¿Por qué estando ahí Jaime Roldós? ¿Por qué estando ahí Osvaldo Hurtado Larrea? ¿Por qué estando ahí ya un profesional de quilates como usted y otros? En esa Constitución del 79 se redactó que para ser candidato a la presidencia de la República
tenía que haber nacido en Ecuador, A ver, cuyo propósito era dejar fuera de combate a Assad Bucaram el Malín. ¿Por qué? le cuento el tema. En realidad, nosotros redactamos el proyecto de constitución y también las disposiciones transitorias. Pero cuando se trató ya de las cuestiones de las disposiciones transitorias, tanto el proyecto de la segunda comisión que presidía Ramiro Borges y Borja y el proyecto de la primera comisión que presidía el doctor Carlos Cueva Tamariz no contenían el requisito de progenie al cual usted se refiere. Y entonces, Entonces, ¿qué pasó? El último día de trabajo, de pronto el triunvirato nos llama, nos convoca, nos invita, mejor dicho, porque eran respetuosos, por lo menos el contraalmirante Poveda, nos invitan al palacio a conversar. Y fuimos llamados. Ese día teníamos una despedida social de nosotros, ¿no? Entre todas las comisiones. La invitación era porque el triunvirato exigía, o mejor dicho, presionaba para que no exigía, porque nunca nos exigieron nada, que no sea por teléfono, porque el ministro del gobierno hablara con cada uno, pero nosotros nos oponíamos a la progenie, al requisito de progenie. ¿Quién lo puso? Y no se puso. ¿Y entonces por qué Bucaram? Nosotros no pusimos. ¿Quién lo puso? Nosotros entregamos el proyecto tanto a la primera como a la segunda comisión con disposiciones transitorias que decían lo siguiente, que decían distinto. Y luego ellos, el triunvirato, sacó las disposiciones transitorias y puso el de la progenie. O sea, aquí hay una verdad histórica, amigos, que la está revelando el doctor Galo García Feró. En la redacción de la Constitución del 79, quien puso esa disposición para impedir que Assad Bucaram el Malín sea candidato, que era el candidato más fuerte que tenía en ese momento el país, fue directamente el triunvirato, redactando sobre una constitución en donde no estaba esa norma y que fue entregada por la comisión redactora de la misma. Mire qué cosa tan interesante. Ahora, yo le pregunto algo. Perdóname que lo... Este tema fue motivo de que Borges, desde Canal 2, el gallo del cerro, nos invitara a conversar. Y yo creo que fue Carlos Estarellas y el que habla. Fuimos, por cierto, invitados en entrevistas distintas a través de este tema. Y nosotros no pensamos en este aspecto. Inclusive había, que alguna vez habíamos conversado con Jaime Roló, que estaba en la segunda comisión, porque Jaime estaba en la segunda con Carlos Feró. Nosotros fuimos a conversar con el triunvirato y le dijimos, cuando ellos nos hicieron la propuesta, el doctor Carlos Cueva Tamariz, el doctor Carlos Feró y el que habla, nos oponíamos. Solo el doctor Ramiro Borges y Borja adoptó una actitud no categórica, podríamos decir. No recuerdo exactamente en qué términos, pero nuestros compañeros de comisión que estaban esperándonos en la celebración social que ese día debía tener lugar, creían que nos habían llevado al panóptico. Pero no fue así. Doctor, como dice al doctor Calderón Muñoz, me dijo a mí personalmente, ustedes son un sacrificio heroico que tiene que hacer el ciudadano ecuatoriano frente a los problemas del país. Que está bien
que ustedes intervengan en la reestructuración jurídica. Doctor, muy bien, hemos avanzado algunas cosas interesantes. Usted era amigo de Jaime Roldós desde el 75. En el 78 estaban trabajando en la comisión redactora. Cuando usted conversaba con Jaime Roldós, ¿qué aspiración política tenía Jaime Roldós? Dicen que lo que él quería hacer era alcalde de Guayaquil, pero que como Assad Bucaram no pudo ser candidato a la presidencia, no consideró una cosa mejor que llamarlo a Roldós para que sea el candidato a la presidencia. Cuéntenos un poco esa leyenda, si es verdad o no. Mire, en realidad, como programa de gobierno no podía resultar, podían haber líneas generales, pero nada que pudiera ser de carácter concreto que no sea aseguramiento del régimen democrático como debe ser. En realidad, yo no intervine en la campaña del presidente Roldós para ser presidente. Pero antes, yo le estoy preguntando antes. Quizás voy a hablar más despacio. A ver. Pero sin embargo estuve en las 5 esquinas en el tablero, pues, donde estaba Marta y Jaime, habló Jaime, etc. Y salió el grito aquel de Jaime al poder, Bucaram, Jaime a la presidencia. Bucaram Poder, algo así como en la Argentina, ¿verdad? Claro. En época de Cámpora. Perón al poder, Cámpora al gobierno. Y Marta, cuando oyó que alguno gritaba eso, decía, no, señor, eso no es así. Ahora, le vuelvo a preguntar. Voy a hablar más despacio para que usted me pueda entender. En el camino a la candidatura presidencial, Roldós tuvo antes la intención de ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. No conozco. No conoce eso. Muy bien. Pero es natural. Es natural. Si él no era candidato a la presidencia de la República, no podía ocupar otra posición así tan elevada como la de ser alcalde. Ya, muy bien. Quiero preguntarle por un personaje que usted acaba de nombrar hace pocos minutos atrás. Abdón Calderón Muñoz. ¿Por qué lo matan a Abdón Calderón? Yo realmente, parece que se le fue la mano pues al quien le debía dar una golpiza. ¿Por qué lo mandan a golpear? Porque estaba pues opositor, yo que sé por qué tanto, yo no estaba tan preocupado de las cuestiones políticas de detalle, pero sí naturalmente de lo que pasaba o podía pasarle con Abdón Calderón, que tenía una magnífica amistad conmigo y que yo lo admiraba mucho como hombre sacrificado de la política, porque en la muerte, en la última etapa de Abdón, concita un gran respaldo de dirigentes políticos que no lo hubieran tenido antes, porque antes era como una estrella solitaria. Él, en realidad, consigue este respaldo por su tenacidad y persistencia que luego sus hijos logran llevarlo adelante. El FRA. Bueno, doctor, gana las elecciones en segunda vuelta Jaime Roldós Aguilera, se impone con un margen impresionante a Sixto Durán Ballén y el 10 de agosto de 1979 toma posesión de mando, se restaura la democracia ecuatoriana y en ese primer gabinete estuvo como ministro de Educación el doctor Galo García Feró. ¿Cómo fue el momento en que Roldós lo invita a usted a ser ministro? Bueno, antes había mucha otra gente que trabajaba en comisiones
para estudiar distintos aspectos del gobierno. Yo integraba una de esas comisiones, siempre fui invitado porque había esta relación tan respetuosa y cariñosa, de calidad y calidez, porque esto es importante mencionarlo desde el primer momento. En el caso de Jaime tenía ese tipo de condiciones, tenía conmigo una gran relación. Y como yo era un neófito en cuestiones políticas, cuando fui candidato a vicerrector de la universidad con Eudoro Ceballos de Lejara de rector, una de las personas que manejaba las decisiones políticas que yo institucionalmente debía de utilizar en el momento de la campaña para pedir el voto, era Jaime Roldós, porque Jaime inspiraba mi pensamiento en aquel momento. Él también tenía motivos de relación por identificación de cosas que yo resolvía, aunque no se los hubiera consultado a él, por ejemplo, en las cuestiones de la progenie. Yo recuerdo que él no me pidió que yo hiciera nada. Nunca me pidió, me dijo, quiero que hagas tal cosa en la comisión. Absolutamente nada. Pero en un momento dado, en un sábado, me pidió reunirse conmigo para saber qué pensaba cuando ya yo había resuelto en el sentido que él quería que sea, pues, por este aspecto de la progenie. Por cierto que en eso todos estábamos de acuerdo dentro de la primera comisión jurídica. Entonces, desde ese punto, yo le diría a usted que Jaime tenía una gran decisión por que las cosas sean de la más recta posible. Ya, ¿y en qué momento le dice a usted para ser ministro? Se demoró. En la última semana, cuando ya se anunciaba el gabinete, no aparecía que yo estaba designado, era designado o me había propuesto. A mí no me propuso. El día sábado anterior a que sea el 10 de agosto, me llamó al teléfono a proponerme el Ministerio de Educación. Ahí es cuando Vladimiro Álvarez decía, Galo, a mí me preocupa esto de que a usted no lo hayan designado ministro y lo que me preocupa es que a usted le hubiera dolido. Y como a mí no me inquietó el que no me llamara, pues está la cosa. Ya, ahora le pregunto, usted durante el tiempo de presidente electo de Jaime Roldós, ¿usted andaba con él? ¿Era de su círculo íntimo o usted estaba distante a Roldós en el contacto? No, sí, yo podría decir lo que estaba en un círculo semi-íntimo, digamos. Ya, porque decir, no era del equipo que trabajaba al pie de él como Neiva Rinego, por ejemplo, que fue el primer subsecretario de Educación. Muy bien. Ya, pero eso no significaba que no estábamos íntimamente vinculados. Ahora, llega el gobierno de Roldós, 10 de agosto del 79, se posesiona el presidente Roldós y usted asume el Ministerio de Educación. ¿Cómo encontró usted la educación en Ecuador en 1979 y qué avances a favor de la educación usted pudo desarrollar desde el ministerio? Ya. Hay algunos aspectos que son muy importantes. Desde antes de llegar propiamente
al ministerio en ese prelaxo entre el día que me propone que sea ministro y el día que me posiciono como ministro. Jaime tenía ideas fundamentales que tenían que hacerse dentro de la educación. Una cosa fundamental en el pensamiento de Jaime y que estaba en la necesidad de resolver es el Plan Nacional de Desarrollo de Alfabetización. Porque teníamos un déficit de analfabetismo, es decir, constituía el analfabetismo, 21,9% de las personas que debían estar alfabetizadas en el Ecuador no estaban alfabetizadas. ¡Qué barbaridad! Y teníamos aquí, en Quito ya, al presidente Mbow, el director ejecutivo Mbow del UNESCO, que estaba interesado en el Plan Nacional de Desarrollo que había sido mencionado, Plan Nacional de Alfabetización, que había sido mencionado por el presidente Roldós en sus discursos. Y entonces, naturalmente, ese es un primer gran trabajo que teníamos que hacer, pero con sentido democrático y de respeto a las comunidades. ¿Cuánto bajó? ¿Cuánto bajó en porcentaje el analfabetismo? Bajó enormemente, desde el 5,2% anual. Muy bien. ¿Qué otras cosas usted recuerda desde el ministerio en cuanto al avance educativo? Avance educativo, el inmenso número de profesores. Porque a mí me tocó el privilegio de gobernar el presupuesto más alto de educación, que no sé si haya sido porcentualmente superado. La Constitución del año 79 indicaba lo que el porcentaje del presupuesto que tenía que ser cubierto para educación. Y en mi responsabilidad ministerial me cortó en el año 80 una cantidad de ingresos disponibles que se ejecutaron, por cierto, de señalamiento constitucional. ¿Para qué? Para alfabetización con el apoyo de la UNESCO, para el aumento y mejoramiento de la educación técnica, para la cual estaba en camino desde el gobierno anterior, con un contrato, con un convenio de suministro del BID, el tema de aumentar el magisterio nacional, el tema de la masificación del deporte, el tema de dar la educación bilingüe y bicultural. Todo eso se avanzó. Todo. Ahora, le pregunto una cosa, doctor. ¿Por qué dejaron que el MPD se tome la educación? De repente los dirigentes del MPD manejaban a los profesores, eran los profesores. Se comenzó a educar al pueblo ecuatoriano en niñez, infancia, adolescencia, con mucha doctrina de extrema izquierda. ¿Por qué pasó eso? ¿Perdón? Le repito. Debía haberlo hecho más. Usted me dice que hay... ¿Por qué se permitió No. que el MPD tome el manejo de la educación? No es eso. A ver, cuéntenos. Lo que pasa es que nosotros tuvimos no un Ministerio de Educación solo para que el ministerio haga, sino para que exista un trabajo mancomunado con muchas instituciones, universidades, consejos provinciales, consejos cantonales, instituciones como por ejemplo las comunidades indígenas. Entonces no se trata la UNE que era mala palabra, la UNE trabajaba conmigo.
Y trabajaba, no en días solamente, trabajaba la publicidad, trabajábamos el día sábado, Pero eran revisando problemas de educación. pero eran del MPD ellos. Pero no, pues, señor. No, una cosa es lo institucional y otra cosa es lo de los partidos. Que el MPD se haya infiltrado mucho en los sectores directivos, educacionales, eso es incontrolable. ¿Algún colegio que usted recuerde que se formó, que se inauguró en el gobierno de Roldós? ¿Algún colegio, alguna unidad educativa? Bueno, en las unidades educativas estaba prohibido utilizar el nombre de Jaime Roldós y de Marta. Ya, pero digo... ¿Por qué? Todo el mundo quería llamar, esa es una manera de ser, llamar a Jaime Roldós y Marta a los establecimientos educativos. Y yo entonces hablé con Jaime y dije, mira Jaime, tenemos estas, ¿cuál quieres tú que sea la política que yo adopte sobre este tema? Porque yo había sido secretario en particular de Irineo Ortega 10 años antes del año 59, 20 años antes. Y el doctor Lenídas Ortega se negó a ponerle el nombre de un arzobispo en Bolívar porque él decía, todavía el arzobispo está vivo. Yo no sé cómo será hasta el día de su muerte. Es verdad. Bueno, entonces Jaime me dijo, no, Galo, prohibido que mi nombre y el nombre de Marta estén designando establecimientos educativos. Yeah. Porque tienes tú que tener unas políticas de seguridad. Ahora, quiero preguntarle ya cosas más íntimas de Palacio en esa época. Dicen que el presidente Roldós en ciertas noches salía a caminar por la Plaza Grande con usted, con Antonio Andrade, con un par de ministros más. Conversaban por ahí, caminaban sin tanto guardaespaldas, sin por ahí un edecán militar, sin temor a que le pase nada. ¿Es verdad eso? Me hubiera gustado que fuera verdad. Nunca lo he escuchado de ese comentario. Y no es cierto, digamos, por lo menos yo no tuve oportunidad de salir a pasear con Roldós. Eso fue ejemplar en Carlos Julio Rosemena Tola con José Miguel García Moreno de ministro de Educación, porque todas las mañanas salían a pie desde la calle Patria, ahí en el Ejido, hasta el Palacio de Gobierno. Y caminaban en todo ese trecho y de repente se encontraban con alumnas señoritas y bajaban de la acera a la calzada para darle paso a las mujeres. Fue excepcional ese trato que hubo en aquella época. En el caso personal mío, ya con Jaime, no tuve oportunidad. Salimos muchas veces a muchas otras cosas, pero... Bueno, pues, ciertas personas no es cierto. que sí formaban parte de esas caminatas me la contaron en algún momento. Ahora, hubiera sido... Bueno, ahora quiero hacerle otras dos preguntas de esa época. ¿Por qué la pelea o pugna entre Assad Bucarán y Jaime Roldós? ¿Ah? ¿Por qué se dio la pugna entre Assad Bucarán y Jaime Roldós? Bueno, porque resultó que el señor Bucarán integró o era uno de los líderes de toda la oposición que se hacía en el Palacio Legislativo contra el presidente Roldós. Pero la motivación, ¿cuál era? Yo no
no había conversado con el señor Bucaram, había tenido oportunidad de hacerlo, sino después de la muerte de Jaime. Él se alió, podría decirse, con todos aquellos que naturalmente podrían ser oposición del presidente Roldós. Un poco el que Jaime no haya dado, y Jaime y Marta no hayan dado paso a aquello de Roldós al gobierno y Bucaram al poder. Ya, pero usted No dice, se daba eso. ya, pero usted dice Jaime y Marta. Mire la frase que usted utiliza, Jaime y Marta. Y esto engancha con la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Es cierto que el poder tras el poder en el palacio era Marta Bucaram de Roldós? Muchas cosas las decidía ella. A ver, podía ella pedir, pero el presidente Roldós no autorizaba las cosas. Así no llegaba al despacho del ministro. O si llegaban, el ministro resolvía como lealmente creía que tenía que resolver. Pero era indiscutible que había una gran sintonía del pueblo ecuatoriano con Marta. Yo he asistido a algunos actos con Marta y naturalmente era testigo de esa manifestación de identificación que había. Y podía ser que en el futuro Marta hubiera sido un proyecto político que no es que Jaime y lo programaba o condicionaba a su gobierno a hacerlo. Es decir, Jaime era toda delicadeza para tratar las cosas, pero era muy indeclinable en el mantenimiento de lo que debía ser su gobierno. El primer día de gobierno tuvimos al día siguiente, al primer día anterior al laborable, un gabinete y había unos grupos políticos manejados por Jaime, por Marta, que quisieron que sean atendidos por el presidente de la República. Y el presidente se negó a que se suspendiera la sesión o en la sesión aparezcan otras personas a opinar. Es decir, él quería con una leal y manifiesta delicadeza a su señora, la trataba con ese sentido, pero otra cosa era el que él resolviera en un determinado... Las cosas las resolvía él, escuchaba el criterio de Marta, lo consideraba muy inteligente, lo consideraba muy apropiado, pero podía ser que él tuviera otra idea. Doctor, comienza a surgir en el Congreso Nacional, que en esa época se llamaba Cámara Nacional de Representantes. Así es. Una figura política que por sus actuaciones se proyectaba como candidato a la presidencia del Ecuador. Y ya era el líder de la oposición, León Febres Cordero Rivadeneira, al que el presidente Roldós lo calificó como recadero de la oligarquía. Así es. Y Alfredo Pino Argote estableció dos grupos, calificó a dos grupos, al grupo de León Febres Cordero, de Carlos Julio Arosemena, de Asad Bucaram, de Otto Arosemena, los patriarcas de la componenda, y a los que estaban a favor de Jaime Roldós, los perros en canoa. Fueron frases que utilizó en su momento Alfredo Pino Argote, que en paz descanse. Muy bien, dentro de esa tarea opositora de León Febres Cordero
en 1980, habrá sido abril, mayo de 1980, se da un célebre juicio político a su primo, que lo habíamos recordado primero en la instancia familiar, Carlos el año Feró Blum. 81. No, 80. El 81, bueno, ahí era, bueno, Carlos pero Feró era el ministro de gobierno. No creo que interpeló León en ese momento. Era el ministro de gobierno, Carlos Feró, claro. cuando sacó lo de las muñecas. Pero en ese caso fue el 81. Pero antes de morir Roldós. No, ya estaba muerto. Era ministro de gobierno prolongado, naturalmente, como nosotros, Carlos Feró ya era ministro de Hurtado. Muy bien. Bueno, entonces, vamos más adelante a ese tema. Entonces, vamos cronológicamente. ¿Qué pasó el 24 de mayo de 1981? ¿Usted cree que fue un lamentable accidente o cree que hubo mano oscura en ese accidente? Yo no podría definirlo realmente, porque sin que mi pensamiento sea veleidoso, el tiempo que con posterioridad he visto tantas cosas que nos trae la cinematografía. Asunto es como el hecho de que la CIA haga que necesitaban una embajadora para ir a determinado sitio con un determinado criterio. Pero esta profesora académica tenía un marido y no podía ella aceptar esa embajada en esas circunstancias. Más tarde el marido tiene un accidente inexplicable, pero muere. Entonces ya la causa para que la embajadora vaya al sitio que era necesario atenderlo de acuerdo con sus condiciones académicas, ya no había el óbice. El marido había muerto, estaba libre, podía ella efectivamente. Y luego, en otro gobierno, aparece que el jefe de seguridad de la Casa Blanca tiene o mantiene una determinada línea de ingresos económicos de venta de armamentos o algo así, para poder dar un apoyo económico o de armamentos a unos revolucionarios o una línea política en uno de los países de Centroamérica. Es famoso el caso, ¿verdad? Y entonces resulta que el dinero mal habido de esta línea lo utilizan para que se pueda fomentar el triunfo de la actividad política de ese otro grupo político para que se haga la transformación política en ese país centroamericano. Ya, pero eso estaba en el plano de la cuestión que se divulgó y realmente es una cosa inimaginable, pues. Ya, pero volviendo al tema del accidente del presidente Roldós, un poco como que nos fuimos un poquito de la pregunta realmente. ¿Qué piensa usted que pasó en ese accidente? Eso es lo que le digo. Al comienzo yo no tenía ninguna menor duda de que eso hubiera sido un accidente. Lamentablemente accidente con un piloto tan serio y competente como era el que actuó en esa oportunidad y tuvo esa caída de 1 metro, se produjo la muerte de todo el mundo. ¿La investigación le dejó dudas? Las investigaciones no daban para ir más allá. Este no es un tema
que yo podría decirle a usted, aunque era ministro de gobierno, no era un ministro de gobierno que se metiera en lo que no tenía que meterse. Usted cuando muere Roldós era ministro de gobierno ya. No. Yo fui ministro de Educación hasta el año 2000, septiembre del 2001, porque el ministro de gobierno del 81. Fue Carlos Feró Blum hasta septiembre del año 71, en que cayó y que entonces ahí yo paso ya, al ministerio. Correcto. Ya, ahora, con el desagrado de los profesores que no querían que saliera de la tarea. Bien. ¿Dónde lo cogió a usted la noticia de la muerte de Jaime Roldós? Estudiando en mi casa, preparado para ir a una sesión del Consejo Provincial del 24 de mayo del... ¿Quién le da la noticia? ¿Ah? ¿Quién le da la noticia? Me llama Alexandra Vela para avisarme del problema. Qué pena. Yo salí inmediatamente, pues Por supuesto. Ya no había... Bueno, viene Hurtado. Se posesiona esa noche el presidente Hurtado, la noche del 24 de mayo. Se hacen las honras fúnebres que fueron realmente masivas, fabulosas, tanto para el presidente, la primera dama, como el resto de la comitiva que falleció en ese accidente aéreo. Pero comienza a gobernar Hurtado. ¿Y qué le dice Hurtado a los ministros? ¿Cómo? Comienza, ya enterrado Roldós, a ver, comienza a gobernar Hurtado. Un momentito. Sí. El tema es, no me refiero al caso de una obligación tradicional, jurídica, de que una misión del vicepresidente de la República es asumir la presidencia cuando va a acabar. Así es, eso estaba porque claro. Él ha jurado cumplir con eso. Sí. No, eso está claro. Entonces, ya no necesitaba ninguna posesión. Por supuesto. Entonces, pero comienza... muerto el presidente, él asumía la presidencia. Ya, ok. Comienza a gobernar. ¿Cómo le dice a los ministros de Roldós continúen? No, a ver, no hubo ninguna formalidad. Ese mismo día y por la noche hubo una sesión de gabinete en la cual el presidente anunciaba que asumía la presidencia de la República. Y no es que ninguna crisis de gabinete, ni que sobre el gabinete estaba prácticamente reunido. Siguió el mismo gabinete. Todavía no habíamos llegado al llanto. Ya. Siguió el mismo gabinete. Muy bien. Y ahora sí vamos a lo que conversamos hace un rato. León Febres Cordero interpela a Carlos Feró Blum en el gobierno de Hurtado. Me hizo usted esa precisión. Muestra las muñecas, etcétera, y destituyen a Carlos Feró Blum. ¿Cómo vio usted esa interpelación? ¿Considera que lo que mostró León Febres Cordero fue lo suficientemente contundente o fue simplemente una decisión ya de una mayoría opositora del Congreso? No fue del Congreso solamente la maniobra, sino del comando policial que vio con disgusto, con desagrado la actitud del ministro de Gobierno. Hay que considerar el temperamento del doctor Carlos Feró Blum. Carlos Feró era un hombre muy recio, muy recto y muy recio. Y manejó el comando, digamos, su relación con el comando, con acciones muy severas, muy recias. Este no es negocio de la policía, esto te lo maneja el ministerio. Y eso produjo un desagrado, un desafecto entre un comandante general de la policía, que es la que le da toda la documentación al ingeniero, no la documentación, sino algunos aspectos. Interesante detalle que se revela en esta entrevista. Eso de la muñeca de trapo, no es que León Febres Cordero
fue a comprar una muñeca de trapo. Se la dieron los policías. Sino que se la fueron a dar. Qué interesante esto que nunca se reveló, que la propia comandancia de la policía contribuyó para la caída de Carlos Feró Blum. Y entonces ahí se viene una especie de conflicto de interés. Destituyen a Carlos Feró Blum y asume el Ministerio de Gobierno su primo, Galo García Feró. ¿Qué dijo Carlos Feró cuando vio que usted lo reemplazaba? No. Ningún problema. Ningún problema. Porque en realidad no era una cosa que yo intervenía a favor de la destitución. Yo estaba lejos de la destitución. Había ido a expectar la interpelación, era solidario con el ministro de gobierno, creyendo que se habrán producido estas equivocaciones, que por mucho que él era un abogado muy cuidadoso, se deslizó administrativamente, entre otras cosas, porque cuando a usted le presentan el despacho, se lo presentan sin fecha y sin numeración. Después, bueno, y entonces resulta que usted firmó tal día, pero le pusieron el sello del oficio, la fecha y la numeración que corresponde a otro momento. Mire usted, qué detalle. La burocracia. Siempre fue igual. Cuando trata Carlos Feró de explicar así coloquialmente el tema, dice lo que es a veces la imponencia del temperamento de un ministro frente o de un jefe frente a sus subalternos, porque los subalternos a veces tienen temor de la reacción del persona a la que le están pidiendo la firma y no controlan este tipo de cosas. Doctor, entonces, ya a mí con fecha me traten el documento con fecha y sello. Muy bien, así tenía que ser. Doctor, pasa el tiempo, se devalúa mucho el gobierno de Osvaldo Hurtado, crece la figura de León Febres Cordero, crece la figura de Rodrigo Borja, etc. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted, que era el ministro de Gobierno en ese momento. Año 83, asume la presidencia de la Cámara Nacional de Representantes un diputado de Los Ríos, Gary Esparza. Y se dice que una parte de la negociación para que Esparza sea el presidente de la Asamblea fue el reparto de las aduanas. Y por ahí sale algún asambleísta del CFP, diputado en esa época, que molesto por alguna pregunta del periodismo, dijo que ellos no querían la migaja, sino que querían la troncha. No, pero eso no lo dice Gary Esparza. No, lo dice otro, de la cadena. Cadena lo dice. Pero se habló siempre de que la negociación en la Cámara de Representantes para que sea presidente Esparza tuvo como parte fundamental la entrega de las aduanas. ¿Qué hay de verdad? No hay ningún convenio en ese sentido. Nunca hubo. No hubo ningún convenio en ese sentido. Que Gary Esparza haya tenido posibilidades de hacer un trabajo que coincida con el gobierno, no significa que se refiera a sus intereses económicos. Acá efectivamente tenía posibilidades de acceder, de tener influencia, de hacer tal cosa o obtener tal puntos de vista para poder trabajar. Pero no significa que aquí le entrego a usted todo para que gobierne. Ya. ¿Y por qué entonces de la cadena, creo que era Rafael el nombre, Rafael de la Cadena,
sale con esa declaración? Porque cuando el periodismo le pregunta cómo está la relación con el gobierno de cara a la elección de Esparza, que era el candidato del gobierno, de la cadena, vuelvo a repetir la frase, dijo, están las cosas mal porque nos quieren dar migajas y nosotros no queremos las migajas, sino la troncha. ¿Cuál era esa troncha que ofrecía el gobierno? La declaración de ese caballero, de ese señor... Sí la recuerda, ¿no? ¿Ah? Sí la recuerda, que lo dijo. Sí, sí, sí. Sí lo recuerdo, pero no recuerdo la frase porque es gráfica, ¿no? Yo quiero la troncha. Pero no había tal. No había troncha. No había troncha, pues. Que había migajas. Que podía... Piense usted que el gobierno tuvo que dar término a esa relación y el gobierno fue firme. Bueno. Se termina la relación con este grupo político. Bueno, muy bien, doctor. Ya en la parte final, se acaba el gobierno de Hurtado, usted vuelve a la vida profesional. Vi en su historial pues, que colaboró en algún momento en el gobierno de Gustavo Noboa, estuvo también con el arquitecto Sixto Durán Ballén, especialmente en la época del conflicto bélico, para lograr encontrar la paz. También posteriormente colaboró con el gobierno del presidente Palacio, que falleció hace poco tiempo atrás. Pero la pregunta es, ¿por qué Galo García Feró, siendo un personaje de la política, nunca tuvo el interés de ser candidato al Congreso o a la presidencia de la República? Bueno, una razón, digamos, varias razones. En primer lugar, yo no tengo vocación política, lo que tengo es una vocación de servicio público y social. En segundo lugar, yo no tengo la fórmula para solucionar los problemas del país. Yo creo, con el aprendizaje que tuve del Ministerio de Educación, que el Ecuador acumuló déficits operacionales e infraestructurales muy importantes que se demostraron claramente en el fracaso de la guerra del 41, en el fracaso de tener que llegar a un convenio que se celebró, que es bueno que se haya celebrado, pero que no es motivo de fiesta. Cuando tuvimos que hacer finalmente un acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ecuador, desde el año 1830, no tiene los ingresos necesarios para desarrollar un Ecuador tan grande que llegue hasta el Marañón. Usted, Pocho, pues nunca debe haber estudiado con un plano ecuatoriano que daba al suelo. Pues. Así es. Yo sí. A ver, ponían el plano, el mapa del Ecuador que daba al suelo, pues daba hasta el Marañón. Entonces, Tumbes, Marañón o la guerra. Eloy Alfaro. Pero eso era un decir. Porque realmente se llegó a la limitación del Ecuador en el statu quo de 1936. El año 42, con el protocolo de Río, no fue mucho más allá del statu quo del 36. Por eso, cuando regresó Solsiburo al Perú, que el año 42, después del fin del protocolo de Río, la gente lo pifió. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de que ganamos la guerra y perdimos tierra? Porque tenían la idea de que nosotros terminábamos en la cordillera oriental. Yo he visto el mismo libro de geografía que estudiamos con Juan Fernando Noboa el año 49,
Y el libro que yo vi como profesor de Derecho Internacional aquí en Guayaquil, en la Academia de la Universidad, y el economista Robo va a mi oficina y me lleva el mismo libro de geografía que nosotros habíamos estudiado. Lindo libro. Pero edición para el Perú. Y esa edición para el Perú daba a un Ecuador que terminaba en la Guerra Oriental. Muy bien. Así es, mi querido doctor. Bueno, hemos recorrido su vida, hemos recorrido parte de la historia del Ecuador desde que se restauró la democracia. Hemos recordado a personajes con los que ya no podemos hablar, como por ejemplo el presidente Jaime Roldós. Y hemos descubierto algunas cosas que usted las vivió y hoy las transmitió. Le quiero agradecer, doctor. Usted es una leyenda del buen comportamiento ciudadano. Usted es una leyenda de lo que es ser un señor en la política y, por supuesto, una leyenda también en la vida profesional. Un abrazo. Muchísimas gracias. Déjeme saludarlo. Siempre le dije a usted cuando lo encontraba que era un honor saludarlo y hoy no es la excepción. Fue el doctor Galo García Feró, como ya mencioné, un hombre histórico dentro del Ecuador. El próximo domingo estaremos con una nueva leyenda. Centro Digital presentó Leyendas. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital.